todas y todos nuestras amigas y amigos, seguidores y oyentes de nuestros espacios periodísticos, como es la revista digital contraportada.info y la emisión Entre Amigos en la radio Air Libre de Bruselas. En esta tarde me encuentro con Ahmed Talet Maru, representante de Fatah y de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en España, miembro del Consejo Central y Nacional de Palestina. Es cirujano, odontólogo, su vida está marcada por el exilio en medio de la guerra civil y las masacres contra las comunidades palestinas. Desde su llegada a Europa ha combinado su carrera profesional con la labor política y diplomática en representación de la causa palestina, defendiendo los derechos de su pueblo, la memoria de los acuerdos de paz incumplidos y la necesidad de una solución justa y duradera al conflicto en Oriente Medio. En esta entrevista pues buscamos abordar temas de actualidad y de memoria histórica, desde los ataques a las flotillas humanitarias que recientemente pues están de boga en todos los medios de comunicación y en las redes sociales, hasta la propuesta de paz impulsada por la administración de Donald Trump últimamente, que le ha dado un plazo perentorio hasta el 5 de octubre a Hamas para que pues acepte este plan de paz que quiere imponer sí o sí. Y pasando por la vigencia de los acuerdos de Oslo de 1993 y la resolución de Naciones Unidas que reconoce el derecho a la existencia de dos estados como vía hacia la paz en Oriente Medio. Bueno, le damos la bienvenida, Ahmed, a nuestra emisión. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista en un momento en que pues vemos intensamente una información bastante amplia donde estados cada vez más están tomando posición frente a este genocidio que se está cometiendo allá en Palestina. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias hermano Hugo, y agradezco la oportunidad que me das para transmitir nuestro mensaje, el mensaje del pueblo palestino que lucha después de tantos años y sigue luchando y seguirá luchando por sus derechos inalienables. Bueno, empecemos como para ir calentando la entrevista por la parte personal. Usted vivió su infancia y juventud como refugiado en el Líbano. Sí, ¿Cómo correcto. marcaron esas experiencias su visión de la causa palestina? La verdad que es una experiencia muy dura porque eh, la vida de un campamento es bastante difícil para sobrevivir en condiciones infrahumanas. Me refiero a que no hay infraestructura civil viable, ni para estudiar, ni para vivir, ni para hacer la vida cotidiana. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, venían a bombardear los campamentos que eran indefensos porque no existían ni armas ni nada. La aviación israelí, la aviación militar. Y me acuerdo de que tiraban en ocasiones juguetes para niños y nos decían que no nos acercábamos porque muchos eran dinamitados, tenían dinamita, bombas y eran camuflados con juguetes. Era muy dura la vida de niño porque no existía la vida real de un niño, de crecer, de jugar. Era todo excepcional, raro.
Pero, ¿qué significó para usted y su familia rehacer la vida en España después de décadas de guerra y desplazamientos? No, yo he hecho la carrera en Cuba, he estudiado odontología y vine aquí con el propósito de continuar mis estudios para especializarme en cirugía, cirugía oral. Y la causa palestina la vivimos desde pequeños, entonces uno no se puede apartar de la lucha por defender los derechos de nuestro pueblo en la autodeterminación, en vivir fuera de la ocupación, en libertad. Entonces, sí, vine con el propósito más bien personal, pero como el pueblo palestino, la mayor parte, más de la mitad, vive en el exilio. Entonces, donde quieras que vayas, siempre hay comunidades palestinas a través de la cual tú desarrollas la parte política, la parte de seguir la lucha diaria por defender nuestros derechos. Sí, como representante de Fatah y la OLP, ¿cuál es su diagnóstico actual del conflicto palestino-israelí? La verdad que es lamentable. En ese momento soy pesimista porque lo que está pasando en Palestina es muy duro y al mismo tiempo nos han defraudado la comunidad internacional, lo que se llama la comunidad internacional. Eh, Tú ves que en otras partes del mundo funciona perfectamente, a la perfección, esa comunidad internacional. Las sanciones para poder obligar a estados para que cumplan con la ley. Sin embargo, ahí en Palestina no existe esto. Israel actúa fuera de la ley, por encima de la ley, sin tener fuerza mayor que le obligue a atajar la ley. Tú has mencionado al principio la flotilla. La flotilla, el objetivo de la flotilla de la libertad no es llevar ayuda humanitaria, sino romper el bloqueo. El bloqueo lleva 17 años sobre Gaza. No le dejan pasar nada. Todo es por control. Entonces, eh, ves, y la sociedad civil ha tomado esta iniciativa ante la incapacidad de la comunidad internacional de hacer algo en 2 años. No estamos hablando de una semana ni un mes. Son 2 años de matanza diaria, masacres, genocidio diario, en vivo, ante todas las cámaras de la televisión. No se pueden asistir la prensa internacional, no pueden nada. Es que es difícil. Esto en otro país no se permite hacer, pero ahí, bueno, ya todos sabemos el problema, Israel y su patrocinador, Estados Unidos. La administración norteamericana lamentablemente juega el papel de intermediario, pero la realidad es otra, la realidad es parte del conflicto. La administración juega un papel muy sucio contra los intereses de los pueblos de la región. Ese reconocimiento que ha hecho Naciones Unidas de reconocer dos estados como solución de paz. ¿Cree que este escenario aún es posible o se ha vuelto inviable? Hugo, esto no es novedoso. Llevamos 80 años luchando y ahora empiezan a reconocer al Estado palestino. Pero si volvemos atrás en la historia, en 1947 hay una resolución bien definida y bien clara de Naciones Unidas 181. La resolución 181 se llama la partición de Palestina, resolución de la partición, nosotros la conocemos.
Y dice claramente, debe de existir dos estados, uno judío y otro árabe palestino. Y el Estado judío en aquel momento son 52, 53 del territorio y el resto a la parte palestina. Sin embargo, ahora lo que estamos reclamando es la parte que ocupó Israel en 1967 y que constituye el 22% de Palestina. Y con todo esto es Israel quiere que negociemos estos 22%. Israel es el único Estado en el mundo que fue creado por una resolución de Naciones Unidas. Lamentablemente han reconocido a un Estado y al otro no. Han constituido un Estado, han restablecido un Estado y el otro no. Entonces, nuestro problema es la ocupación. Y ahora en la actualidad, si ves el plan Trump, lo mismo. Habla de rehenes, habla de ayuda humanitaria, pero no habla de la ocupación militar, criminal que hay en Palestina. Es por donde tienen que empezar. Reconocer las fuerzas ocupantes, al mirar al otro lado, hay un pueblo que existe en la tierra palestina, se llama el pueblo palestino y tiene derechos nacionales, tiene derecho de existir como pueblo con su bandera, con su himno nacional, con su gobierno, con su estado independiente y soberano sobre su territorio. Eso es muy importante porque cualquier solución que no pase por justicia no va a triunfar, no va a tener éxito, mejor dicho. La justicia es dar al pueblo palestino sus derechos inalienables. Entonces, si buscamos mirar de otra manera, es imposible, porque los que gobiernan en Israel y más bien toda la sociedad no miran al pueblo palestino, no miran que hay en la misma tierra que son originales. Los palestinos son desde hace 5.000 años vivimos ahí, generación tras generación. Y esta no es la primera ocupación. Y como han ido el resto, esta se va a ir. Es cuestión de tiempo. Los israelíes, ellos saben, están convencidos de que tendrán que ir. El, Nosotros y ellos estamos convencidos de esto. Ellos tratan de alargar la vida de ese Estado y nosotros lo que es, a través de nuestras luchas, lo que hacemos es acortar ese plazo, acortar ese tiempo para poder disfrutar de nuestras tierras, de nuestra soberanía. Sí, usted ha puesto un punto bastante fuerte en esta intervención y es de afirmar de que pues, lo de las aprobaciones de Naciones Unidas no es novedoso, es cierto. En varias ocasiones pues se ha pues aprobado, digamos así, en Naciones Unidas por mayoría abrumadora, pues de que haya un Estado palestino. Pero el problema allí se basa en que esa aprobación o esa votación no es vinculante. O sea, se necesita algo más. ¿Usted No, cómo ve? O sea, eh, ¿qué le solicitaría a la comunidad internacional mira, para que eso sea efectivo? El pueblo palestino es víctima dos veces, doble. Primero, porque somos víctimas de la ocupación, víctimas de la guerra, del genocidio, del exterminio, y al mismo tiempo somos víctimas de la política de doble rasero. Los países occidentales nos quieren enseñar la democracia a los países del sur, los países del tercer mundo. Sin embargo, la democracia tiene que empezar en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo es posible lo que tú acabas de decir? Ahora, en la actualidad,
de 193 países registrados en Naciones Unidas, 160 reconocen al Estado palestino y no son capaces de materializar ese reconocimiento sobre el terreno. ¿Por qué? Porque hay derecho de voto en el Consejo de Seguridad. Y ahora en el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes son 5. Los 4 reconocen al Estado palestino, al pueblo palestino de tener derecho a su Estado. Sin embargo, Estados Unidos no lo reconoce y por lo tanto no tenemos viabilidad para construir el Estado, porque es la única fuerza y potencia que puede obligar a Israel a acatar estas resoluciones. Entonces, la democracia hay que empezar a cambiarla en Naciones Unidas. Debe haber algún mecanismo para que la Asamblea General pueda también dictar resoluciones vinculantes. Cuando se ha constituido Naciones Unidas, el mundo no era así. Hay muchas potencias que han surgido. Nosotros exigimos también el cambio. Debe reformar el Consejo de Seguridad, las asambleas nacionales, pero lamentablemente el mundo ha avanzado en muchos aspectos de la vida. Se ha desarrollado bastante bien, pero en temas de derechos humanos hay muchos retrocesos. No hay palabras para expresar lo que hay hoy en día en Palestina, y la comunidad internacional o la legalidad por representada de Naciones Unidas se siente incapaz de hacer algo sobre el terreno. No pueden hacer entrar una botella de agua. Sin embargo, hemos asistido a las guerras, por ejemplo, en Irak, en Libia, y hemos visto resoluciones de exclusión aérea para que no sigan bombardeando a pueblos indefensos. Pero aquí, ¿por qué no se hace? Esa es la política de doble rasero. Europa está mejorando, pero después de 2 años, después de 70.000 asesinatos, después de casi 250.000 entre heridos, desaparecidos, asesinatos, son cifras escalofriantes. Si tú hablas estamos hablando de 2.200.000 los habitantes de Gaza, estamos hablando casi del 10% de la población. Eso lo pones por ejemplo, en España o en Alemania, estás hablando en España, por ejemplo, el 10% de 4 millones. En Alemania estamos hablando de 8 millones entre asesinatos y heridos y desaparecidos. Y eso que todavía no se ha parado el genocidio. En cuanto se para, empiezan a descubrir muchas cosas. Hay muchas familias que han perdido todo. Se han borrado del registro civil. Quiere decir que ya no hay de esa familia ninguno vivo. O hay muchos huérfanos sin saberlo todavía, porque piensan que todavía están ahí sus padres. Y eso ante la presencia de las fuerzas y las potencias mundiales. Yo creo que Sí, si esto hubiera pasado en otras zonas del mundo, la actuación era totalmente distinta y diferente. ya. Bueno, a más de 30 años de los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Oslo, recordamos, se firmaron por allá en el año 93. ¿Qué balance hace de lo que significaron y de lo que quedó incumplido? Mira, la revolución palestina, encabezada por la OLP, ha tomado una decisión histórica cuando los acuerdos de Oslo, y es entrar en negociaciones con nuestro enemigo sionista.
La verdad que había en aquel momento parte en Israel que estaba convencida de que hay un pueblo, se llama el palestino, y hay que reconocerlo y reconocer sus derechos. En aquel momento hemos aparcado la lucha armada y hemos entrado en negociaciones después de lo que dirigían en Israel en aquel momento, reconocían y estaban dispuestos a ceder y renunciar a sus sueños de constituir el gran Israel. Pero, ¿qué ha pasado después? El movimiento sionista ha asesinado a Rabin, el socio de paz, el socio nuestro de paz. Y ese fue el primer intento. El segundo intento de los israelíes para hacer la paz con los palestinos la ha dirigido el primer ministro o el ex primer ministro Olmert, Ehud Olmert. ¿Y qué ha pasado? Lo han encarcelado. Fueron los dos intentos. Y ya a partir de ahí, los que han asesinado a Arafat y a Rabin y han encarcelado a Olmert, ellos eh, han encabezado el gobierno e empezaron a destruir las bases de entendimiento entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel. Y lo que han hecho es incitar a la violencia, incitar al terrorismo, porque nosotros ahora en la actualidad, si ves y observas el comportamiento de los terroristas colonos judíos en Israel, en Cisjordania, en la tierra ocupada, ves, no tienen normas, no respetan leyes, nada, nada. Han quemado muchas familias vivas, vivas, la han quemado en sus casas, todos los días, con la protección del ejército de Israel, el ejército de ocupación. Los acuerdos de Oslo nos han dado mucha ilusión y hemos encarrilado nuestra lucha eh, más bien en la parte política y empezamos a reconstruir las instituciones del futuro Estado de Palestina. Pero ¿cómo tú vas a hablar de paz y ellos siguen su plan? ¿Y cuál es su plan? Es anexionar territorios, cerrar pueblos, no liberar a los presos políticos palestinos, que todos eran puntos clave en el acuerdo. Entonces, no hay una buena fe, no hay buena intención. Y yo no digo por decir, últimamente ministros israelíes encabezados por el criminal de guerra Netanyahu dicen que no les basta con Palestina entera, sino quieren constituir el Gran Israel. El Gran Israel es parte de toda Jordania, parte de Siria, parte del Líbano, parte de Arabia Saudí, de Irak. ¿Dónde está la legalidad internacional? ¿Dónde está la soberanía de los pueblos, de los países? ¿Dónde están los acuerdos de Ginebra sobre los tratados bilaterales? Entonces, todo esto ellos no lo mencionan. Y ahora, cada vez que hay más violencia en los territorios, ¿qué dicen? Que la Autoridad Nacional Palestina tiene que renunciar al terrorismo. ¿Pero qué terrorismo? Si nosotros estamos indefensos. La incitación, el derecho de defensa a Israel. Y el pueblo palestino no tiene derecho a defenderse. Es que tenemos tanto derecho como cualquier pueblo de este planeta. Tenemos tanto derecho de tener nuestro Estado como cualquier otro pueblo. Si no empecemos por ahí, entonces apaga y vámonos, como dicen aquí en España. La base de construir la paz tiene que ser el respeto mutuo y reconocer cada uno sus derechos. Pero lamentablemente no hay socio de paz en Israel y ellos tienen su plan y lo declaran.
lo publican en la prensa. Quieren acabar con los palestinos. Por ejemplo, el ministro de Finanzas israelí, Smotrich, ha hecho un plan y lo ha publicado en 2017 en la prensa judía en Israel, y divide a los palestinos en tres partes. Una parte, la que quiere y acepta vivir en Palestina, pero como segundo ciudadano de segunda. El otro, el que quiere resistir, no tiene más escapatoria que asesinarlo, lo van a asesinar. Y el tercero, el que quiere emigrar, nosotros lo vamos a dar todas las facilidades para que salga. Entonces, ¿de qué paz vamos a hablar con ese tipo de gente que gobiernan? Hay otros ministros, dicen que la solución de Gaza es tirar una bomba atómica y se acabó. ¿Cuál es el fundamento de la paz de esa gente? No hay. Una vez, al principio de la guerra en Gaza, una corresponsal de la canal israelí le pregunta el periodista: ¿qué ves ahí? Dice: todavía veo muchos edificios levantados. Esa es la cultura del genocidio, la cultura del exterminio. Como no rinden cuenta a nadie, entonces van a seguir a más, a más. Y estos, yo te digo, si ellos tienen éxito y puedan algún día hacer el gran Israel, no van a parar ahí, van a gobernar el mundo. Y de hecho lo están haciendo. En un día han bombardeado el Yemen, Siria, Líbano, Irak, Palestina, Gaza, en todas partes, sin justificación ninguna. Además, Netanyahu en Washington lo dijo con Trump, que la paz es por la fuerza, la seguridad es por la fuerza. Esta gente tiene esa mentalidad de prepotencia y no ven al otro. Sí. Bueno, ya se van a cumplir 2 años de ese supuesto ataque de Hamas a Israel, que pues desencadenó la furia de Israel, entre comillas, nuevamente contra Gaza, eh, suponiendo una guerra entre dos ejércitos. Hamas, que era que bueno, que muchas naciones lo consideraban como un grupo terrorista, eh, pero y no como un grupo de resistencia, como en este momento, pues ya de pronto se está considerando. Y, y empezó prácticamente este nuevo genocidio. Claro, lógicamente que el genocidio de los palestinos por parte de Israel no comenzó hace 2 años, hace mucho tiempo comenzó. Pero pues lógicamente que esa última arremetida como ha sido mucho más significativa porque pues tienen un plan, como usted lo ha mencionado, tienen un plan concreto y es acabar con el pueblo palestino, desterrar al pueblo palestino de Palestina, de Gaza, de todo su territorio, y pues con planes concretos también, como la reconstrucción de Gaza que ha propuesto Netanyahu y Donald Trump, para hacer una Gaza un tipo turística de élite, y que pues los palestinos, como usted lo ha dicho también, pues que los palestinos que queden pues sean los palestinos que pues se han tratado como gente de segunda, únicamente de servilismo y tal. Pero ¿hasta dónde se utilizó este ataque del 7 de octubre de 2023 como pretexto para este nuevo plan de exterminio? Sí, ellos tienen siempre planes, plan A y plan B. Y en Europa se dice que es un país democrático. Un país democrático que tiene leyes. Sale el primer día el primer ministro Netanyahu y dijo: venganza.
el mismo 7 de octubre o al día siguiente, en su rueda de prensa, dijo venganza. ¿Cómo va a luchar con las leyes si va a vengar? La mayoría de las víctimas son niños y mujeres y gente anciana, en defensa. Ellos no bombardean bases militares de Hamas, no bombardean cuarteles, no bombardean campamentos militares, no, ellos bombardean edificios y hospitales. Es impresionante la cantidad de periodistas. Nunca en la guerra, en todas las guerras durante siglo, han asesinado a tantos periodistas. ¿Para qué? Para acallar, para que no transmiten el mensaje. Tanto personal sanitario. Mucha gente, Israel ha intentado al principio del genocidio de transmitir mensaje que todo empezó o a causa del 7 de octubre. No, el causante de todo esto es la ocupación. En Gaza hubo 17 años de bloqueo. Entonces la gente tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a resistir, porque hay una ocupación. Siempre que hay ocupación hay una resistencia. Y debe haber una resistencia. Y Israel, ¿por qué tiene derecho a bloquear a Gaza? No dejan entrar nada. ¿Con qué pretexto? Todo es falso. Ellos intentaron al principio y a lo mejor la primera semana han podido tener éxito en Europa. En algunos países hemos visto que querían prohibir levantar la bandera palestina, los símbolos nacionales palestinos, han reprimido muchas manifestaciones, pero hemos visto cómo se ha volcado todo contra ellos. ¿Por qué? Porque se ha visto la realidad, se ha visto todo al descubierto y se han visto quién engaña, quién no respeta la legalidad internacional. Y todavía, como yo he dicho anteriormente, siguen pensando mal. Ellos no quieren solucionar el problema, quieren administrar el conflicto. Si quieren el mismo plan de Trump para que tenga éxito, lo tienen que hacer al revés. ¿Cómo es al revés? Reconocer el Estado palestino, reconocer sus derechos y ya empezar a aplicar. El pueblo palestino no necesita que venga Tony Blair a administrar la franja de Gaza. Tenemos muchos cuadros con éxito en todas partes del mundo y pueden, y son apolíticos, y pueden administrar de una forma correcta, transparente, el Estado palestino, y Gaza es parte del Estado palestino. ¿Por qué tienen que entrar fuerzas de otros países? Es dar vueltas porque no quieren dar con la causa. A mí me han enseñado en medicina que tú, si quieres tratar el efecto, vuelve el problema. Pero si tratas la causa, eliminas el efecto, eliminas la causa. Y esto es lo mismo, no quieren tratar la causa. La causa es la ocupación, el terrorismo de Estado de Israel contra el pueblo palestino. Y mientras no se trata de esta manera, no va a haber paz. La justicia es dar los derechos al pueblo palestino. Israel tiene que retirarse de los territorios ocupados y dejar a nuestro pueblo en paz. Somos capaces, no necesitamos ni fuerza extranjera ni fuerza de enseñarnos cómo tenemos que administrar nuestro pueblo. Hemos viajado a muchas partes del mundo, nos hemos ido de exilio, hemos tenido muchos éxitos como personas de esa tierra en estos países con reconocimiento internacional.
El 7 de octubre fue una respuesta, una reacción a la ocupación, a las masacres que siguen constantemente a diario. ¿Por qué en Cisjordania no hay 7 de octubre? ¿Por qué derriban casas? ¿Por qué asesinan a ciudadanos normales? ¿Por qué cierran carreteras, no dejan pasar a la gente? Tú sabes que en Cisjordania hay dos carreteras, una para palestinos, otra para judíos. Tú sabes que hay 1000 puestos de control ahora en Cisjordania. Casi la mayoría de los pueblos y ciudades grandes tienen puertas para entrar y salir. Si tienen festividad, los judíos cierran y encierran a los pueblos. ¿Con qué derecho? ¿Dónde están Naciones Unidas? ¿Dónde están los que vigilan la ley internacional? Es ya asombroso y al mismo tiempo es extraño el silencio internacional. Yo quiero destacar aquí la postura del presidente colombiano Gustavo Petro, que es muy valiosa, muy valiente y ha pronunciado lo que muchos no se atreven a decir, y dentro de Estados Unidos, en el corazón de Nueva York. Eso es hombre de principio y hombre de valentía. Si tuviéramos unos cuantos así como él, se necesita ahora una alianza internacional progresista para enfrentarse a ese orden mundial nuevo que quieren aplicar por la fuerza, todo por la fuerza. Con la fuerza no se consigue nada. Puedes conseguir momentáneamente, transitorio, pero al final, si no hay justicia, igualdad, no va a tener éxito nunca. Hay que estar, como he dicho, como el presidente Gustavo, al lado correcto de la historia, al lado de los principios de derechos humanos, defender la vida. Sí. Eh, en este tema de del acuerdo propuesto por Donald Trump para terminar este conflicto, pues hay varios puntos ahí que pues son bastante rebatibles. Entre otras cosas, pues jamás que hace eh, Yo algún personalmente tiempo. no lo veo viable. Nosotros, la Ujú, autoridad palestina lo ha aceptado y jamás yo creo que lo va a aceptar, pero tienen que negociar varios puntos. Por ejemplo, el único punto que esté bien atado, bien fijado el tiempo es la liberación de los rehenes, 72 horas, ¿vale? Y la retirada de Israel, ¿en qué tiempo se hace? Y el gobierno transitorio internacional que va a dirigir la Franja de Gaza, ¿qué tiempo? ¿Por qué no lo ponen fecha? Nosotros tenemos una larga historia con los israelíes y los norteamericanos. Son mentirosos, no son de palabra, no son de fiar. Por ejemplo, ellos te dicen, bueno, luego con el tiempo, si vemos que la Autoridad Nacional Palestina ha cumplido con su lucha contra la corrupción, vemos que si hay un camino viable hacia la autodeterminación y el Estado palestino. Yo te digo que no va a haber, porque ellos mismos inventan un atentado y te van a decir, mira a los palestinos porque lo han hecho en varias ocasiones, son capaces y tienen mucha herramienta para realizar esos actos sucios. No, queremos, como tú has fijado cosas fijas, pues hay que fijar cosas fijas para todo. ¿Cuándo se va a retirar? Porque mientras haya ocupación y haya soldados que quieren dominar, entonces va a haber resistencia hoy y mañana y siempre de otra forma y de otra manera. Entonces, si ellos de verdad quieren la paz tiene que ser a base de justicia y la justicia necesita reconocer al otro, reconocer sus derechos. Si no, vamos a seguirlo. Ahora, ¿qué le digo a los niños de Gaza?
después de tanto genocidio, que ahora otra vez la ocupación, otra vez no sé qué cosa. No, hay, hay 250.000 personas afectadas directamente. Hay cuántas personas huérfanas, cuánta gente ahora no van al cole, se han interrumpido. Entonces, todo esto afecta en la psicología de las personas y esto en el desarrollo de la vida postguerra también va a afectar. Tienes que reconocer, aparte ese plan que dices, ¿por qué no obligan a Israel a construir, a reconstruir a Gaza? ¿Quién ha bombardeado ahí? ¿Quién ha machacado? ¿Quién ha derribado todo? ¿Por qué tienen los países del Golfo reconstruirlo? ¿Es así o no? Ellos tienen que obligarla a través de el Consejo de Seguridad para que haya una resolución firme y clara, transparente. ¿Por qué no se rinden cuenta? ¿Por qué no los llevan a juicio? ¿Por qué no hay comité internacional que verifique lo que haya pasado ahí? No lo dejan. Lamentablemente es potente el movimiento sionista y no tiene ningún reparo en utilizar métodos no legales para poder llegar a sus objetivos. Nosotros lo conocemos muy bien y las grandes empresas tecnológicas les ayudan bastante. Y vemos como Microsoft últimamente ha parado o ha dejado de usar una tecnología a través de la cual Israel podía espiar a ciudadanos palestinos, a una sociedad entera. Yo creo que el plan de Trump, eh, el pueblo palestino y la Autoridad Nacional Palestino ha aceptado porque lo prioritario para nosotros es parar el genocidio, parar los asesinatos. Todos los días hay una media de 100 personas. La mayoría, el 90% son civiles, mujeres y niños. No sé cuántas casas todos los días derriban. Hay ahora en los barrios de la ciudad de Gaza, no la franja, la ciudad, usan robot dinamitados. Cada robot lleva casi 1 tonelada de dinamita. Entonces, lo que necesitamos es pararlo porque vemos que eh, el mundo entero es incapaz de hacer algo. La única fuerza que puede hacer es Estados Unidos. Lamentablemente es así. Y sigue Trump dice, si jamás no acepta, vamos a llevarlos al infierno. ¿Pero a quién? Al pueblo palestino, porque es el que está pagando. Es Sí, que el mundo tiene que reaccionar de otra manera. Los defensores de los derechos humanos, entre paréntesis, ellos tienen que actuar. Como yo te dije, en otros países hemos visto, por ejemplo, en Ucrania, en 6 horas, no sé cuántas, 200 sanciones a Rusia. Y aquí se reúnen 3, 4 veces para ver en la próxima reunión, ver si congelamos el acuerdo de cooperación, no sé cuánto, pero si sus leyes europeas están bien claras. En el artículo 2 del Tratado de Cooperación con la Unión Europea, cualquier violación de los derechos humanos es suficiente para paralizar los acuerdos de libre comercio. Muchas partes, muchas empresas grandes todavía siguen actuando en territorio ocupado, siguen dando vida a esa ocupación. Yo creo que en la historia y no mucho van a hablar de muchos secretos que no conocemos, mucha gente que han colaborado con los asesinatos, cualquiera
que cae ahora es cómplice. Hay que levantar la voz, hay que alzar la voz en voz alta y decir lo que está pasando y tomar decisiones. Mira, en Europa, ayer en Madrid, 42 manifestaciones. Y mañana prácticamente se va a paralizar el país de tantas manifestaciones. En todas las ciudades, todas las aldeas, todos los pueblos hay manifestaciones mañana, 4 de octubre. Pero esto tiene que traducir en algo concreto, acciones legales inmediatas para salvar a Palestina, salvar al pueblo palestino. Porque ya ahora en la actualidad no se trata de Gaza, no se trata de Palestina, se trata de la humanidad. La humanidad está en juego, está en peligro, porque esta gente y con su mentalidad, ellos y los de la administración norteamericana están que quieren imponer sus criterios por la fuerza. Hemos visto los últimos años los cambios a nivel de Israel para volcar todo el gobierno y no pasar por los tres poderes del Estado. Han hecho un golpe de Estado interno y es muy peligroso cuando saltamos las normas de respeto, de convivencia a nivel mundial. Lo que llamamos leyes internacionales y la legalidad internacional no ha venido de sorpresa, no ha venido de casualidad. Eso fue después de Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Muchos sacrificios, hemos puesto mucho para poder llegar a ese entendimiento entre los pueblos y hemos visto cómo el mundo se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque hay respeto, hay leyes, todos respetamos las leyes, pero cuando viene alguien y rompe este regla de juego, entonces va a pasar lo mismo. Estos no terminan ahí, van a atacar a otro país. Israel constituye un peligro para la seguridad regional y en un futuro internacional también. Sí. Bueno, precisamente en ese contexto, ahí tenía una pregunta y no quiero dejarla pasar por alto, y es el papel que puede jugar Europa y América Latina en el impulso de esta paz y de una paz justa y duradera allá en el Medio Oriente. Vemos cómo países europeos como España, como Francia, mismo como Reino Unido, el Parlamento Europeo recientemente hizo una resolución para congelar algunas transacciones que se vienen, comerciales que se vienen gestando con Israel. En fin, hay de pronto avances en esa concientización mundial hacia parar el genocidio. En América Latina también, en América Latina, pues recordemos de que uno de los primeros países que pues rompe relaciones con Israel fue Bolivia. Seguidamente, eso fue en el 2023, seguidamente en el 2024 lo hace el presidente Gustavo Petro, Colombia. pero Gustavo Petro, además de eso, no solamente rompe relaciones diplomáticas, sino comerciales. Y Comerciales. ahora últimamente, pues después del Cerrado. discurso de la ONU y después de que dos integrantes de las flotillas humanitarias han sido detenidas, dos colombianas, por Israel, pues también ha ordenado que se saque el personal diplomático que queda en Colombia para que se regresen a Israel. Además de eso, pues está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua, están otros países que también forman este contexto de pues pedir que se pare ese genocidio, pero con acciones concretas. O sea, ¿cuál sería, usted cómo ve
este papel fundamental que está jugando Europa en un principio por la importancia que tiene, pero que también América Latina, que ha integrado incluso un grupo de países que se llaman los países de la Haya, que están en favor, En, digamos, de, de incluso acciones enjuiciar. jurídicas contra Israel para que se pare este genocidio y que se lleve a los culpables a la justicia internacional. En primer lugar, quiero aprovechar ese programa para transmitir mensaje de agradecimiento a todas esas muestras de solidaridad de tanto de gobiernos como de pueblo. Segundo lugar, si seguimos así, yo creo que no vamos a llegar a ninguna cosa concreta. Lo que hay que hacer es, como dije anteriormente, es formar una alianza y tener el objetivo bien claro, y es tomar acciones inmediatas para poder parar este genocidio y este gobierno. Y hemos visto el caso de Sudáfrica. Eh, yo creo que los gobiernos de Europa y América Latina tienen mucho papel para jugar. Por ejemplo, nosotros sobre el terreno conocemos a muchos soldados que tienen doble nacionalidad y han participado en el juicio. Entonces, el ciudadano normal en Israel, cuando se siente que está pagando un alto precio por participar en ese genocidio, va a cambiar, va a cambiar de opinión. Entonces hay que saberles llegar ese mensaje. Segundo, hay muchas empresas donde le duele a ellos es la parte económica también. Hay muchas empresas tienen presencia en territorio ocupado. Pues hay que bloquear esas empresas, empresas grandes. Ayer o antes de ayer, Naciones Unidas han actualizado la lista de empresas grandes, multinacionales, que usan. Hay que boicotear a esas empresas. Y hay empresas a lo mejor más pequeñas, nacionales en España, en Bélgica, en Francia. Hay que denunciarlas o, o renuncian a su presencia en territorio ocupado y no colaborar con el ocupante, con el genocida, o le enjuician en sus países. Hay muchas iniciativas se puede tomar para que haya efecto inmediato. El pueblo palestino, la verdad que está muy agradecido con lo que ha visto y más bien los últimos meses de solidaridad, pero necesita ver cosas que alivian esa represión, esa ocupación tan dura, tan brutal, tan fascista, tan nazi. Yani los métodos que han usado ahí no se pueden imaginar. Hay gente en la vida, a lo mejor no hay asesinato, pero la vida diaria te la hacen difícil, difícil. Por ejemplo, de un pueblo a otro en Cisjordania, que esté lejos de 3 kilómetros, te hace recorrer 45 kilómetros para llegar a tu casa o a tu trabajo. Te hacen la vida muy dura. Entonces, hay que colaborar y intercambiar información entre esta alianza internacional que, que defiende el derecho internacional, que defiende la ley internacional, la legalidad. La humanidad está en peligro. Hay que actuar ya, porque esta gente son de mentalidad fascista. Los métodos que usan, no hay palabras que expresan lo que hay ahí. Entonces, yo creo que sí, tienen un papel muy importante y ellos saben más que nadie lo que hay que hacer. La parte económica es muy importante, comercial, la académica, la deportiva. Todos tienen que hacer sentir a la sociedad israelí que eso no es el camino correcto. No es dominar a otro pueblo, no exterminar un pueblo. No, con la ley en la mano, con la justicia se puede llegar a la paz. ¿Qué mensaje enviaría usted a través de esta entrevista
a las nuevas generaciones de palestinos que nacen en el exilio o bajo la ocupación? Pues mi mensaje es recordar siempre que nosotros estamos, la historia es nuestra y nosotros la vamos a hacer y que no bajen la guardia, tienen que seguir luchando, tienen que tener el corazón lleno de vida y seguir la lucha de Arafat, la de muchos héroes nacionales que han dado su vida por esa causa justa. El pueblo palestino tiene tanto derecho a vivir en paz como cualquier otro parte del mundo. Nosotros, mi mensaje que el pueblo palestino no conoce la palabra, no existe en nuestro diccionario la rendición. Nosotros seguiremos, inventamos otra forma de lucha. No vamos a ir de Palestina, seguiremos en nuestra tierra hasta la victoria total, hasta levantar nuestra bandera en Jerusalén como la capital eterna del Estado palestino. Nosotros, eh, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Israel lleva desde el 48, casi 80 años. Ha tenido toda la ayuda logística, todo el apoyo ilimitado de Estados Unidos, de Occidente. Han tenido ayuda en tecnología, en todo. Y han practicado contra el pueblo palestino todas las formas y métodos de represión, de deportar, de todo. Y con todo esto, ¿qué pasa después de 80 años? Seguimos ahí, seguimos luchando, seguimos resistiendo. Mi pregunta, ¿qué pasa cuando cambia el equilibrio internacional? Y un día va a cambiar. Estados Unidos no es nuestro destino, no es la fuerza eterna que va a gobernar el mundo. Un día va a cambiar todo esto. Y de hecho, nosotros estamos ahora asistiendo al resurgimiento de un nuevo orden mundial. Hay muchas potencias que están tomando su sitio adecuado. Entonces, este contexto mundial va a cambiar. ¿Qué va a pasar? Entonces, un día tienen que rendir cuenta a sus pueblos y luego al pueblo palestino, a las víctimas de este genocidio. Nunca ha pasado en 200 años algo parecido a lo que pasó en Palestina. Imagínate ahora en España, son 47 millones, 5 millones de víctimas directas del conflicto. Es mucha cifra, es alta. Han derribado, han destruido todo, todo. No hay señales de vida en Gaza. Y esto con el... Entonces el mensaje es claro, es esperanzador. Nosotros, mira, yo para acabar con esto, yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros los palestinos, ahora yo lo tengo ahí, y hasta el presidente Abu Mazen, Mahmoud Abbas, lleva una llave aquí en la chaqueta. Y muchos palestinos llevan la llave envuelta o enmarcada en la pared. La llave para nosotros es el símbolo de retorno. Esa es la diferencia entre el refugiado palestino y el colono israelí. Nosotros mantenemos la llave de nuestras casas, que es el símbolo de retorno. Pero el israelí, ¿sabes lo que conserva? Su segundo pasaporte, su segunda nacionalidad. ¿Por qué? Porque sabe que un día tiene que volver de donde ha venido. Esa es la diferencia. Quisiera agregar algo más a esta entrevista. No, te agradezco un montón. Llevamos una hora, está bastante bien. Y a la orden, cualquier entrevista próxima para aclarar cualquier cosa. Muchas Ya. gracias por esa oportunidad y la verdad que me siento a gusto con vosotros y espero que haya podido contestar a muchas inquietudes.
Bueno, amigas y amigos seguidores de nuestras emisiones, tanto en contraportada.info como en Entre Amigos, en la radio Air Libre de Bruselas, pues hemos tenido en esta entrevista el honor de estar con Ahmed Talet Mahrou, representante de Fatah y de la Organización para la Liberación de Palestina en España y miembro también del Consejo Central y Nacional de Palestina. A Ahmed, pues le agradecemos altamente por haber concedido esta entrevista y a ustedes, amigos oyentes, Muchas pues gracias. les pedimos que difundan esta entrevista para que llegue a mucha gente. Muchas gracias y nos Muchas gracias. vemos en una próxima entrevista. Ahmed, esperemos un momentico para que la grabación